Today, I am proud to announce the Walt Disney Company is acquiring Lucasfilm, the global entertainment company founded by George Lucas and the home of the legendary Star Wars franchise. In addition to getting the rights to one of the greatest family franchises and epic stories of all time, Disney is also acquiring all of Lucasfilm's operating businesses, including Industrial Light and Magic and Skywalker Sound. En el 2012 pasó algo impensable. George Lucas vendió Star Wars a la compañía de Walt Disney. Pero ¿qué razones llevaron a Lucas a vender la compañía que había creado de la nada tan repentinamente? En este video voy a explicar por qué realmente George Lucas vendió a Star Wars. Para entender los motivos que llevaron a George Lucas a vender a Star Wars a Disney específicamente, hay que entender un poco la historia de George Lucas. A los 11 años de edad, él fue a la inauguración del parque de Disneyland en California, el primer día que el parque estuvo abierto al público en su existencia, y a través de su juventud continuó frecuentándolo con su familia, describiendo su experiencia como si estuviera en el cielo, algo que seguramente ayudó a encender la chispa de su creatividad y lo cautivó en sus primeros años. Luego del éxito de Star Wars, cuando George Lucas quería hacer Indiana Jones con Steven Spielberg, estaban teniendo problemas consiguiendo financiamiento, en parte por la reputación de Spielberg de irse sobre el presupuesto y tomar más tiempo de lo estipulado. El único estudio que accedió a hacer el proyecto fue Paramount y su presidente en ese momento, Michael Eisner. When I had Indiana Jones, I took it around to everybody. I knew it was going to be a big hit movie. And everybody said, no, we're not going to do this movie. It's too expensive and your deal is way too tough. And Michael's the only one that said yes. La relación entre Lucas y Eisner creció con el tiempo. Poco después, Disney tuvo nuevos dueños, los hermanos Bass, y le pidieron a George Lucas ser el director ejecutivo de Disney. Pero Lucas se negó y recomendó para el puesto a quien había confiado en él para Indiana Jones, Michael Eisner. Disney changed hands, was bought by the Bass Brothers. The Bass Brothers came, Richard Rainwater came to me and said, look, we want you to be the new CEO of Disney. And I said, we'll buy your company. We'll buy it for, I think they were offering me $200 million, which at the time was a lot of money. And they said, look, we'll guarantee that in 5 years, that $200 million will be worth $1 billion. Because we're sitting on a gold mine here. It's just sitting here not doing anything. And I said, it's tempting, but I said no. I said, I can't really do this. I'm a movie maker. I'd spend all the money in the parks. I wouldn't be a good head of the studio for me. He said, well, at least you can help advise us to find somebody. And so I said, yeah, I'll help you. So I went to Fort Worth and came back and went back and basically recommended Frank Wells and Michael Eisner. And so I've been sort of associated with the studio ever since then, and working in various capacities in the parks and putting things together. Una de las primeras cosas que hizo Eisner como director ejecutivo de Disney fue colaborar con George Lucas para expandir los ofrecimientos de los parques de Disney, con la atracción de Indiana Jones y la famosa Star Tours de Star Wars. Hit it, R2. His name is R2, but you'll never hear him rap. His inventor forgot to give him lips that flap. He'll greet you all and turn on his charms. He'd give you a hug if he had some arm. I will tell you that I only got to Disney because of George Lucas. We then did Star Tours, the ride, a fantastic ride at Disneyland. Disney didn't have a lot of intellectual product. George helped us get by the early years with not only Star Wars turning into Star Tours, but Indiana Jones turning into a ride not only in Disneyland but Walt Disney World in Europe. Atracciones que siguen vigentes hasta el día de hoy, con Star Tours habiendo sido renovada varias veces, con la misma compañía de Lucas, Industrial Light and Magic, haciendo los efectos entre otras. Algunos años después de esta colaboración, Lucas trabajaría en otra, que seguiría marcando el camino que iba a tomar en el futuro. A principios de los años 90, comenzó a trabajar en una serie de televisión de las aventuras de un joven Indiana Jones y se la presentó al presidente de ABC en aquel tiempo,
Bob Iger, el actual presidente ejecutivo de Disney, quien aprobó la serie. En el 2011, en una de las remodelaciones de Star Tours, Bob Iger, ahora director ejecutivo de Disney, se reunió con Lucas en privado y le preguntó si había considerado vender Star Wars a Disney. Lucas no le dio el visto bueno a Iger en ese entonces, pero le dijo que si pensaba vender, lo contactaría. Para este tiempo, Lucas ya estaba planeando retirarse, y a pesar de que ya tenía planes de continuar con una nueva trilogía de secuelas y había conseguido que el elenco original volviera a repetir sus papeles, él sabía que esta labor le iba a tomar unos 10 años de su vida y no estaba tan seguro si tan siquiera iba a poder terminarla o en qué condición iba a estar. Así que puso en movimiento los planes para pasar la antorcha de su compañía. Él iba a dirigir episodio 7 y después se la iba a dejar a alguien más para que terminara la trilogía. And I knew that was going to probably take, to do it right would take about 10 years. And I said, I'm 70. I don't know whether I'll be here when I'm 80. Every 10 years the odds get less. And so I said, and I'm not ready to do that because I want to do these other things. So I have to make the decision on my own that it's time for me to move on. Pero antes de poder completar esta primera película en la nueva trilogía, sin buscar a más nadie para venderle a Star Wars, Lucas se la ofreció directamente a Disney. ¿Por qué? En parte por los acercamientos de Disney, que quería hacer la compra pronto. Disney said, Bob Iger said, if you really want to sell your company, if you're thinking about selling it, because we were talking about retirement and what are you going to do after all this kind of stuff. And he said, well, if you really want to sell it, we're very interested. Pero tiene mucho que ver con lo que he mencionado en este video. Obviously, I've been talking about retiring for several years now. I wanted to get into sort of another stage of life where I'm not in the film business anymore and I don't have to run a corporation. And I felt that I really wanted to put the company somewhere in a larger entity which would protect it. Disney is a huge corporation. They have all kinds of capabilities and facilities, so that there's a lot of strength that is gained by this. The great thing about Disney, again, as we were saying before, is that, it's between the parks and all the things they've got going. It's great that we have a chance probably to expand that, and there's lots and lots of opportunities at Disney that we wouldn't have at any other studio. Lucas desde pequeño tenía admiración por Disney y había colaborado con la compañía y con sus directores por mucho tiempo ya, creando atracciones de sus películas y más. Y había visto cómo Disney había trabajado con sus propiedades intelectuales de Indiana Jones y Star Wars, y lo bien que mezclaban con las demás de Disney. Pero además de la legacía de Disney, un factor fundamental que influenció en su decisión de venderle Star Wars a ellos era lo que estaban haciendo actualmente. Disney había comprado a Pixar en el 2006. Sin embargo, Pixar seguía siendo Pixar y haciendo sus películas. De igual manera con el recién adquirido Marvel. Lucas veía que la filosofía de Iger era dejar que los estudios hicieran su propia cosa y dejarles tener el control creativo, algo que para Lucas era sumamente importante. Lucas quería que su compañía se preservara para el bienestar de sus empleados, para que pudieran seguir trabajando donde estaban, algo que incluyó en el contrato de venta. I made the decision to sell the company, Star Wars. I made that decision because I looked at the future, I looked at the fact that I was going to have a baby, I looked at the fact that I was married, and I looked at the fact that I wanted to build a museum, and I looked at the fact that I wanted to make experimental films. So my life was going on a different track. I noticed the last few movies that I'd made were costing the company a lot of money, and I didn't think that was fair to the people that worked there or the company, and so I had made a decision to move ahead on the next Star Wars series, and we were starting to do that. So you were starting to make the next Star Wars? Yeah. You as director, filmmaker. I was also stepping away a little bit and turning things over to Kathy Kennedy. El 30 de octubre del 2012, Lucas, sin ofrecer a la compañía a nadie más, para ver quién le daba más dinero, se la vendió directamente a Disney por poco más de $4 billones, la mitad de ese dinero pagado con acciones de Disney, aún con las reservaciones de Lucas que Disney había puesto en el contrato, de que ahora ellos iban a tener el control total creativo sobre la franquicia, con él solo teniendo un papel de consejero.
$4 billones pueden sonar como mucho dinero, y sin duda lo son, pero debemos considerar todo lo que Lucas le dio a Disney: la franquicia de Indiana Jones, la franquicia de Star Wars, la compañía líder y primeriza de efectos especiales en Hollywood, Industrial Light and Magic, la compañía líder en sonido en el cine, Skywalker Sound, el reconocido estudio de videojuegos LucasArts y el rancho Skywalker en California. En comparación, el juego Candy Crush fue vendido por $5.9 billones, casi 2 billones más que Star Wars. Así que Lucas no vendió Star Wars porque quería dinero, ya era rico y donó la mayoría de ese dinero de todos modos. Y si eso hubiera sido el caso, hubiera puesto Star Wars a la venta para que diferentes compañías se pelearan por la adquisición y así aumentar sus ganancias exponencialmente. Él le pasó Star Wars a la compañía que él admiraba desde pequeño y que veía que tenía su filosofía al igual que su fundador. Fue el resultado de una larga colaboración entre ambas empresas por décadas y el deseo de Lucas de que Star Wars perdurara para las generaciones por el mayor tiempo posible. Si él piensa que su intención fue cumplida, es algo que, como dice Más Kanata, es un tema para otra ocasión. I've been a big fan of Disney all my life, from when I was born. First day at Disneyland, loved Disney movies. Got very involved with Disney in the 80s and working in the parks. And I've always had a fondness for Disney. ¿Piensas que Lucas hizo lo correcto? ¿Te sientes agradecido de que ya no esté envuelto en la franquicia? ¿O piensas que ya no es lo mismo sin su guianza? Déjalo saber en los comentarios para discutirlo. Y recuerda que si te gustó este video y te gusta Star Wars, no olvides suscribirte y darle un me gusta a este video, que más temas de Star Wars estaré comentando. Gracias por verlo, que la fuerza los acompañe a todos. Esto fue Apolo 1138.